La materia que forma el universo puede presentarse en diferentes formas físicas con una composición química altamente variable. Pero independientemente de las sustancias que se analicen, toda la materia está formada a partir de unas unidades fundamentales que a modo de piezas de construcción se encajan y quedan unidas para dar lugar a todo lo material. Así, se utiliza el término griego átomo para referirnos a esas unidades mínimas de materia que se unen entre ellas para formar una gran variedad de compuestos químicos que son la base de cualquier realidad tangible. Al igual que un arquitecto dispone de diferentes piezas de construcción para sus edificios, existen en la naturaleza distintos tipos de átomos denominados elementos químicos, con los que jugar a la hora de obtener compuestos químicos variados. La forma de ordenarlos por sus propiedades físico-químicas se conoce como tabla periódica, cuya estructura está basada en 7 filas denominadas periodos y 18 columnas conocidas como grupos. Existen diferentes clasificaciones a la hora de describir el comportamiento de los distintos elementos químicos, una de las cuales distingue entre elementos no metálicos, metálicos y gases nobles, dependiendo de sus características físicas. Dentro de los metales se agrupan en metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición y metales de transición interna. Una de las clasificaciones de los elementos de la tabla periódica que utilizaremos durante todo el curso es aquella que tiene en cuenta la distribución en 4 bloques: los 2 grupos del bloque S, los 6 del grupo P, 10 para el grupo de los elementos del bloque D y 14 en el caso de aquellos situados en el conocido como bloque F. Estos 4 números no son un capricho del azar, sino que adquirirán su sentido completo conforme estudiemos este tema, de forma que debemos tenerlos en mente de ahora en adelante. Aunque pueda parecer que la naturaleza ha seleccionado muchos sillares distintos para originar cualquier sustancia química, en realidad todos los 112 elementos químicos conocidos están constituidos por las 3 mismas partículas elementales en distinto número: protones, electrones y neutrones. Si analizamos sus propiedades de masa y carga, se pueden entender que su pequeño tamaño limita el manejo de cantidades muy reducidas, de forma que con vista a una comparación de sus valores se opta por cambiar de escala y definir las unidades de masa atómica y carga elemental. Estos números demuestran, por un lado, que el electrón es una partícula minúscula en comparación con el tamaño similar de protones y neutrones, y por otro lado, que la naturaleza eléctrica de la materia es debida a la carga positiva de los protones contrarrestada por la carga negativa de los electrones. Pasemos a recordar brevemente algunos conceptos atómicos relacionados con cada una de estas partículas elementales. Comenzando por los protones, su número es característico de cada elemento distinto, es decir, todos los átomos de hidrógeno tienen el mismo número de protones, pero diferente de todos los átomos de hierro o cualquier otro elemento químico. A este número se le denomina número atómico Z y se suele representar en la esquina inferior izquierda del símbolo químico. Sin embargo, esta información atómica es redundante, ya que la identidad atómica se puede expresar bien con el propio símbolo o con su valor de Z. Recordemos que los elementos están ordenados en la tabla periódica por valor del número atómico de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por lo que contando su posición podemos conocer el valor de Z, teniendo especial atención a los elementos del bloque F, que aunque clásicamente se representan fuera del cuerpo central de la tabla periódica, en realidad están situados tras el lantano con Z57 y actinio con Z89 respectivamente. En segundo lugar, tenemos a los electrones, las partículas elementales que componen el átomo y que debido a su carga eléctrica negativa contrarrestan el valor positivo de los protones atómicos. En este sentido, el balance entre el número de electrones y protones establece la distinción entre átomos neutros, donde su número es el mismo y por tanto no existe carga eléctrica atómica, y los iones, átomos cargados debido a una descompensación entre el número de protones y electrones. De este modo, cuando existe un mayor número de electrones se habla de anión o ion negativo, mientras que si es mayor el número de protones se denomina catión o ion positivo. Recordar que la carga eléctrica de cualquier ion tiene un valor igual a la diferencia entre protones y electrones y se escribe como superíndice derecho del símbolo químico del elemento en cuestión. Por último, en lo que se refiere a los neutrones, su número en cualquier átomo puede variar dentro de unos valores cercanos normalmente a Z. Debido a que tanto esta partícula elemental como los protones son los que prácticamente contribuyen por igual a la masa de cualquier átomo, lo que normalmente se hace es indicar su cantidad total mediante el número másico A,
representado en la esquina superior izquierda del símbolo del elemento. Destacar que para un mismo elemento, como por ejemplo el hidrógeno, si se analizan todos los átomos del universo, encontraremos el mismo número de protones por ser dicho elemento, pero difieren entre sí en el número de neutrones. A esta relación entre átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones se le conoce como isótopo. Así, por ejemplo, en el caso del hidrógeno podemos distinguir 3 isótopos con 0, 1 o 2 neutrones, pero todos ellos con el mismo número de protones y electrones al tratarse de átomos neutros. Con estos conceptos relacionados con las partículas constituyentes de cualquier átomo en mente, debemos ser capaces de determinar la composición elemental de todos los átomos neutros o sus iones derivados, a partir de cualquier información, de forma que podamos entender cómo está constituido cualquier anión, catión o átomo neutro de interés. Sin embargo, el conocer el número de partículas de una especie química no nos aporta dato alguno sobre su distribución espacial, es decir, cómo se relacionan los protones, electrones y neutrones para dar origen a distintos elementos. Para responder a esta pregunta se han planteado diferentes modelos atómicos a lo largo de la historia, cada uno mejorando al anterior conforme se conocían más datos experimentales. Recuperando la idea clásica de átomo perdida desde que Demócrito planteó la constitución de la materia, el modelo atómico de Dalton plantea un modelo de esferas macizas para describir la estructura atómica. Sin embargo, los experimentos llevados a cabo por Thomson con tubos de descarga proporcionaron la evidencia experimental de la existencia de pequeñas partículas eléctricas en el átomo a las que denominó electrones y que situó integrados en una gran masa cargada positivamente en su modelo del átomo de una forma similar a las semillas de una sandía. Los estudios posteriores de Rutherford con su famoso bombardeo de láminas de oro con partículas radiactivas revelaron una estructura atómica muy ligera donde toda la masa del átomo se concentraba en el núcleo central, alrededor del cual giraban los electrones en el volumen vacío que determina el tamaño del átomo. Sin embargo, este modelo clásico de la estructura atómica no fue capaz de explicar ciertas observaciones relacionadas con la interacción de la materia y la luz conocidos como espectros, de forma que la solución fue propuesta por Niels Bohr, quien presentó un modelo atómico similar a un sistema planetario a escala microscópica, con un núcleo central a modo de estrella, alrededor de la cual giran los electrones en órbitas circulares de forma parecida a los planetas. Las ideas que subyacen en este modelo atómico pueden resumirse en 5 puntos. Primero, los electrones se sitúan en órbitas estables y discretas, denominadas capas o niveles de energía, debido a que su posición determina el contenido energético de los electrones. Cada una de ellas se designa bien con el valor del número n, 1, 2, 3 en adelante, o mediante las letras mayúsculas K, L, M y así sucesivamente. El segundo punto del modelo atómico de Bohr establece que dentro de cada uno de los niveles de energía se encuentran distintos subniveles energéticos, denominados por las letras S, P, D y F, de forma que en realidad existe un solo tipo de subnivel S, 3 tipos diferentes subniveles P, 5 subniveles D distintos y 7 clases de subniveles F. Cada uno de ellos suele representarse por una caja vacía. Una consideración importante sobre la relación entre los niveles y subniveles es que no se encuentran uniformemente repartidos, de modo que en el primer nivel energético solo se encuentra el subnivel S. En el nivel n igual a 2 tenemos subniveles S y P. En el tercer nivel energético se distinguen subniveles S, P y D, y a partir del cuarto nivel tenemos los 4 tipos de subniveles. Para entender esta distribución energética, podemos comparar el átomo de Bohr con la imagen mental de una estantería, pero no clásica, regular y uniforme, sino una en la que cada nivel de altura dispone de distintos espacios donde albergar aquello que se quiere colocar, y que en el caso del átomo son los distintos electrones. En tercer lugar, y una vez tenemos las distintas posiciones en las que se pueden situar los electrones dentro de cada nivel y subnivel de energía, este modelo atómico establece el orden a seguir. Puesto que la fuerza eléctrica entre cada electrón y el núcleo positivo del átomo disminuye con la distancia, la energía electrónica se hace más pequeña conforme aumenta el valor de n. Esto establece que la posición energéticamente más favorable para los electrones sea aquella en la que se llenan los niveles inferiores para ir subiendo en energía. Sin embargo, a la hora de distribuirlos entre los distintos subniveles aparecen alteraciones a esta regla general,
de forma que se ha comprobado que la secuencia real de llenado sigue una serie de flechas paralelas entre sí, que al unirse establecen el orden de niveles y subniveles de energía conocido como principio de construcción o Aufbau. Por otro lado, y descrito el orden de llenado real de las distintas capas electrónicas, se debe tener en cuenta la cantidad de electrones que pueden ser alojados en cada uno de los subniveles de energía. Para ello, se hace uso del denominado principio de exclusión de Pauli, el cual establece que en cada uno de los distintos subniveles energéticos únicamente pueden ser situados 2 electrones. Esto establece que el único subnivel S de cada nivel de energía pueda albergar 2 electrones, en cualquiera de los 3 subniveles P hasta un total de 6 electrones, 10 para los subniveles de tipo D y 14 para el caso de los de tipo F. Por ello, la distribución máxima de electrones en la secuencia predicha por el principio de construcción queda como aparece en la imagen y será la base para la distribución electrónica de los distintos átomos. Finalmente, un último punto a la hora de describir el reparto de electrones en los subniveles del átomo es la denominada como regla de Hund, que justifica el máximo desapareamiento electrónico dentro de cada tipo de subnivel, debido a la repulsión de las cargas negativas de los electrones, y obliga al mayor desapareamiento posible como situación energéticamente más favorable. Todos estos puntos han de tenerse en cuenta a la hora de distribuir el número total de electrones que presenta un átomo neutro o un ion en los diferentes niveles y subniveles de energía, lo cual se conoce como configuración electrónica. Para ello, se utiliza la secuencia establecida según los principios del modelo atómico de Bohr, colocando los electrones hasta completar el máximo permitido para cada subnivel, de forma que la última capa electrónica llena o semillena es conocido como capa de valencia, ya que es la responsable de los diferentes estados de oxidación, mal denominados valencias, de cada elemento químico. Indicar que existen ciertas excepciones a estas reglas generales, pero que no consideraremos este curso. Pero aunque ya conocemos la constitución atómica en cuanto a número y distribución espacial de las diferentes partículas elementales, en la naturaleza estas especies químicas no se encuentran aisladas unas de otras de forma independiente, sino que se establecen ciertos tipos de interacciones atómicas que permiten que se encuentren unidos en entidades moleculares diferentes, gracias a la formación del denominado como enlace químico. Para comprender su naturaleza, debemos analizar los cambios energéticos que se producen cuando 2 átomos infinitamente separados se acercan en el espacio. Si fijamos un átomo en el origen de coordenadas de una gráfica energía, distancia de separación con otro segundo átomo, y representamos la energía del sistema cuando éste se aproxima al primero, se obtiene una curva característica que comienza con un valor de energía nulo cuando ambos átomos no interaccionan entre sí, pero que conforme se aproximan empieza a establecerse fuerzas atractivas entre los electrones de uno de los átomos y el núcleo del otro, reduciendo la energía del sistema hasta alcanzar un momento en el que se compensa con las repulsiones mutuas entre electrones y los núcleos, situación en la que aumenta mucho la energía que desestabiliza la aproximación atómica. Por tanto, y como puede observarse, la curva energética presenta una situación de mínima energía como posición más estable entre la máxima y mínima separación atómica y que se conoce como enlace químico, caracterizada por una distancia entre los núcleos denominada distancia de enlace y por una energía liberada en el proceso de unión y que se corresponde con la conocida como energía de enlace, ambos parámetros propios de cada par de átomos que pueda aproximarse y siendo los responsables de que ambos elementos queden unidos. Este comportamiento general presenta una excepción muy notable. Todos los átomos interaccionan entre sí, a excepción de los gases nobles, cuyos átomos deben presentar alguna característica que los haga inertes ante la unión con otros elementos. La respuesta a esta cuestión surge de comparar sus configuraciones electrónicas entre sí y con la de los demás elementos químicos. Todos presentan capas de valencia completas y con 8 electrones, a excepción del helio que solo tiene 2. Esta falta de interacción atómica por parte de los gases nobles permitió justificar la tendencia que tiene el resto de átomos para unirse entre sí, con la conocida como regla del octeto. Todos los átomos de los elementos químicos tienen tendencia a alcanzar la configuración electrónica del gas noble más próximo en la tabla periódica, mediante la interacción con otros átomos y formación de un enlace químico. Sin embargo, y dependiendo del par de elementos que se unan, podemos distinguir 3 tipos de enlaces diferentes. Enlaces iónicos, si se unen un átomo electropositivo o metálico con uno electronegativo o no metálico. Enlace covalente entre 2 átomos no metálicos
y enlace metálico entre los átomos de los metales. Comencemos describiendo el primero de ellos, en el que un átomo con tendencia a perder electrones se encuentra en las proximidades de otro átomo con preferencia por captar electrones y completar su capa de valencia. Con ello, el elemento electropositivo pierde sus electrones de valencia para ser captados por el átomo electronegativo, quedando aquel en forma catiónica y este en forma de anión, de forma que se establece una interacción electrostática entre iones de signo contrario. Con ello, el elemento electropositivo pierde sus electrones de valencia para ser captados por el elemento electronegativo, quedando aquel en forma catiónica y este en forma de anión, de forma que se establece una interacción electrostática entre iones de signo contrario. De este modo, y como ejemplo, podemos describir la unión entre el átomo de litio al que le sobra un electrón y uno de flúor al que le falta ese electrón para completar su capa de valencia, de modo que aquel se desprende de su único electrón y queda como catión, y el flúor como anión con ese electrón de más, ambos completando sus capas electrónicas a modo de gas noble. De igual forma, un átomo de magnesio cede sus dos electrones de valencia, uno a cada átomo de flúor, para constituir un enlace iónico entre el catión magnesio y los dos fluoruros. A pesar de que la fórmula de estos compuestos iónicos establece la proporción relativa entre cada elemento mediante números sencillos, en realidad las disposiciones espaciales de sus iones es repetitiva y ordenada en las tres dimensiones del espacio, donde cada catión se rodea de aniones y viceversa, siempre en un número relativo a los coeficientes de la fórmula del compuesto. Cada una de estas posibles arquitecturas iónicas se conoce como estructura cristalina y es característica de cada par de iones, aunque todas ellas se mantienen gracias a las fuerzas eléctricas entre cargas de distinto signo. En lo referente a los compuestos covalentes, estos siempre están formados por la combinación de dos elementos electronegativos, los cuales tienen la tendencia a mantener sus electrones de valencia e incluso captar alguno de forma externa. Por tanto, cuando dos de estos átomos se encuentran próximos, ninguno quiere perder sus electrones ante el otro, de forma que la solución es compartirlos hasta completar sus capas de valencia. La forma de indicar los electrones de valencia alrededor de cada átomo es mediante puntos o cruces, de forma que cada par de electrones compartidos se dibuja mediante una línea que une ambos átomos, y el resto se sitúan alrededor del elemento correspondiente. Este tipo de representaciones son conocidas como estructuras de Lewis y se establecen mediante tres reglas sencillas. A partir de la configuración electrónica de la capa de valencia, contar el número de electrones totales que tiene el compuesto, teniendo en cuenta tanto el número de átomos de cada tipo como la carga eléctrica del compuesto, ya que se deben añadir o quitar, respectivamente, tantos electrones como cargas negativas o positivas tenga el compuesto. En segundo lugar, se deben describir los símbolos del átomo central y el resto de átomos a su alrededor, y enlazarlos mediante un par de electrones, lo cual constituye un enlace sencillo por cada par de átomos unidos. Por último, repartir el resto de electrones entre los distintos átomos hasta cumplir la regla del octeto, de forma que puedan aparecer tanto pares de electrones sin compartir sobre los distintos átomos, así como nuevos enlaces entre ellos para dar lugar a enlaces dobles o incluso triples. Hay que tener en cuenta que los átomos de azufre, fósforo y boro son excepciones destacadas a la regla del octeto en la mayoría de los compuestos en los que se encuentran estos tres elementos. A modo de ejemplo práctico de la aplicación de estos principios básicos, se pueden dibujar las estructuras de Lewis de muchas de las sustancias covalentes más frecuentes en la naturaleza, como son el oxígeno o el nitrógeno de la atmósfera, el agua de los ríos y mares, el dióxido y monóxido de carbono producidos en cualquier combustión o el ácido clorhídrico del estómago. A diferencia de los compuestos iónicos, la mayoría de sustancias covalentes se encuentran como entidades aisladas conocidas como moléculas, en las que se cumple la proporción atómica que establece la fórmula química del compuesto, de manera que no se encuentran repetidas y ordenadas espacialmente como las estructuras cristalinas de las sustancias iónicas vistas con anterioridad. Por último, dentro de la descripción del enlace químico, las sustancias metálicas presentan una estructura microscópica muy diferente a las dos anteriores. Los átomos de los metales presentan una tendencia natural a perder sus electrones de valencia debido a su carácter electropositivo, lo cual hace que cuando dos de estos átomos se aproximen en el espacio, ambos los cedan a una nube electrónica que los rodee, de forma que los dos átomos en estado catiónico quedan unidos mediante un enlace sencillo. Cuando este comportamiento se extiende a todo el conjunto de átomos que se encuentran en un trozo de metal o aleación,
aparecen las típicas estructuras cristalinas metálicas, similares a la de los compuestos iónicos por su ordenación espacial, pero rodeadas por una corteza de electrones débilmente enlazados en el conocido como modelo del gas electrónico, el cual es el responsable de la conductividad eléctrica de las sustancias metálicas. Esta relación entre las propiedades físicas de las distintas sustancias químicas con el tipo de enlace que se establece entre sus átomos permite clasificar, justificar y sobre todo predecir el comportamiento de cualquier compuesto químico atendiendo a su carácter iónico, covalente, molecular o metálico. De este modo, los puntos de fusión y ebullición más bajos de los compuestos moleculares se explican por la presencia de moléculas aisladas fácilmente separables entre sí en comparación con las estructuras cristalinas, iónicas o metálicas, lo cual repercute en sus estados de agregación a temperatura ambiente o su dureza, conducción eléctrica o solubilidad en diferentes disolventes. A modo de resumen de este tema, podemos resaltar que todos los átomos de los diferentes elementos químicos están constituidos por las mismas tres partículas elementales, combinadas en diferente proporción en los átomos, iones e isótopos, siguiendo siempre una arquitectura atómica descrita por los distintos modelos atómicos, de entre los cuales el descrito por Bohr permite determinar la configuración electrónica alrededor del núcleo atómico. Independientemente del tipo de átomo, todos ellos, a excepción de los gases nobles, tienen la tendencia natural a unirse mediante enlaces químicos con otros átomos y así completar sus capas de valencia, para lo cual existen tres alternativas dependiendo del par de átomos que se encuentren. Para aquellos que tienen electronegatividades distintas, la mejor opción es intercambiar electrones y formar iones que puedan unirse por fuerzas electrostáticas, mientras que para átomos similares en electronegatividad, la compartición de electrones o la cesión a una nube electrónica común establece la diferencia entre el enlace covalente y metálico, lo cual se refleja en las propiedades físico-químicas de cualquier sustancia.